precioso de Jesús. Amén. ¿Cómo están, mis hermanos? A todos los que no he saludado, bienvenidos. Bienvenidos acá a estar con nosotros en este tiempo tan importante. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este estudio de la palabra de Dios. Nuestro maravilloso libro. Mis hermanos, la palabra de Dios es impresionante. Su palabra es eterna. Dios la inspiró, nos la dejó como nuestro más grande tesoro. Todo cambia menos su palabra. Tenemos que darle toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, nuestro compromiso, toda nuestra fe. Tenemos que confiar en ella. Tenemos que guardar su contenido con la intención de ponerla por obra. Acuérdate de eso, ponerla por obra, escucharla. Si algo habla a tu corazón, tal vez no entiendes todo, pero lo que entiendas, eso, ponlo por obra. Tiene un tema, ¿verdad? Y rápidamente con la introducción. Dios ha determinado para su propia gloria crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino. Imagínate eso. Para adorarlo, honrarlo y servirlo por la eternidad. Pero para esto Dios va a tener que redimir de pecado y va a apartar para Él a un grupo de esta humanidad. De toda una humanidad que decidió darle la espalda, va a tomar a un grupo. Y a través de ellos, al haberlos rescatado, al haberlos redimidos, Él va a desplegar toda su sabiduría, su misericordia, su poder, su gracia, su gloria. Y en los incrédulos, pues va a desplegar todo lo que es su justicia. Y Génesis es el libro de los orígenes. El libro Engendramiento, donde encontramos el principio de principios, lo que fue desde el principio. El único documento confiable que tenemos, que nos puede decir lo que realmente sucedió con el ser humano desde el principio. Ahí encontramos el significado de nuestras vidas, mi hermano. Eso es muchísimo. Sé que lo repito cada jueves, pero ponle en tu mente y en tu corazón. Ahí está el significado de tu vida, ahí está tu identidad. Ahí sabes de dónde vienes, a dónde vas. No son alegorías, no son leyendas, es historia real y Dios mismo la confirma. No somos producto de la evolución y lógica. No éramos una pequeña microbio que evolucionó. Eso necesita más fe para creerse. No somos producto de un accidente. Un Dios creativo, santo, lleno de amor nos creó a su imagen y semejanza, con propósito, con significado y con destino. Y este Dios, un Dios bueno, santo, amoroso, hizo a la perfección una creación. El ser humano le da la espalda y de la cúspide más alta comienza su vertiginosa caída. Dios no creó la maldad, acuérdate de eso. La maldad es ausencia de Dios. La maldad no es producto de un Dios irresponsable que abandonó su creación. Es el resultado de una creación malvada que abandonó a su creador. No debemos hacer eso. Y estando muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, un Dios lleno de misericordia y paciencia, ese mismo día hace una promesa de redención. Promete la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y vimos ya el primer final, ya vimos el fin de la primera civilización. Después de 1600 años, queda lista para el diluvio, para el juicio de Dios. Y de esta generación solo una familia queda sobreviviendo, que es la familia de Noé, porque esta familia haya gracia de parte de Dios. Y de estos, de Noé y sus hijos, se repobla toda la tierra. Y ya vimos también la Torre de Babel, muy importante. ¿Por qué? Porque es la misma historia de siempre de la humanidad pecadora. Una humanidad rebelándose contra Dios. No habían pasado siquiera 100 años y ya toda la humanidad estaba lista para hacer una torre para declararse independientes de Dios. Y vemos cómo Dios tiene que confundir las lenguas, las naciones son esparcidas y la religión pagana igual. La gente queda lejos de Dios. Y a partir de aquí, el Espíritu Santo baja la velocidad y nos empieza a mostrar cómo Dios trata con el ser humano. Y vamos a estar viendo, y es lo que hemos visto, cómo desarrolla su plan de redención. La Biblia no nos va a detallar todo el resto de la humanidad, sino la historia de cómo la simiente de la mujer, el linaje de Jesucristo, Salvador de este mundo, se va a abrir paso a través de tiempos, a través de eras, a través de naciones, a través de milenios, hasta hace 2000 años aparecer y hasta nuestro tiempo llegar a nuestras vidas. Entonces vamos a estar viendo este sector de la humanidad: Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, y toda la historia, ¿verdad? Todo esto que vamos a ver en Génesis, la historia del pueblo judío, de donde vendrá el Señor. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora es así como por pura gracia, no por otra cosa. Dios llama a Noé
de una generación maligna y perversa. De la misma manera, en un mundo en tinieblas como lo estamos viendo, Dios llama a un hombre llamado Abraham. ¿Qué tenía de especial Abraham? Nada, era un hombre ordinario. Nos podemos identificar con él tú y yo, por eso me gusta la Biblia. Era un hombre imperfecto, no era un semidios, no. Incluso un hombre que comienza con una fe imperfecta, pero llega a ser conocido como el amigo de Dios. Y en la vida de estos hombres es lo que no vemos nada extraordinario. No son superhombres, no son super espirituales, al contrario, estamos viendo detalles de su debilidad, pecados que vamos a estar viendo en un futuro bien feos. Pero eso nos muestra la Biblia, no superhumanos, nos muestra un super Dios, nos muestra una humanidad despistada, desconfiada, egoísta, que muy fácilmente se distrae, pero un Dios lleno de paciencia y misericordia. Y es lo que estamos viendo, cómo Dios trata con el hombre, cómo Dios trata con aquellos a quienes decide revelarse, hasta insertarse en la raza humana, ¿verdad? En la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta como un ser humano jamás pudo haber vivido, quien fue a la cruz del Calvario, recibió el castigo del pecado de todo ser humano, resucitó al tercer día con poder. Ahí estamos viendo esta historia. Entonces Dios escoge a este pagano idólatra llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Era una ciudad sofisticada, pero idólatra. Le manda salir de su casa y de su parentela, los cuales también eran idólatras. Eso lo vimos en Josué. Y siendo Abraham este muchacho, un hijo de familia acomodado, un hijo de ciudad, de pronto Dios se le revela en su gloria, le dice: ¿sabes qué? Tienes que dejar a tu papá, a tu familia, a tus dioses, a tus ídolos. Tienes que dejar atrás una vida cómoda y ven a seguirme. No me conoces, soy desconocido todavía para ti. Y de estar establecido, vas a tener que vivir en tiendas, en un lugar peligroso, con gente de fama salvaje. No le dice a dónde va, no le da un plan, pero Dios se le revela y le da una promesa. Así como a nosotros de pronto algo habló a nuestros corazones, el Espíritu Santo. Vimos que para nosotros no es tan diferente. El Señor también dijo: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Y entonces vemos a un Abraham que es llamado por Dios, no responde a la perfección. Dios le da gracia, pero en el camino lo instruye, lo corrige. Pero es lo que vimos la semana pasada. Abraham da pasos, no se queda estático, camina imperfectamente, pero camina en fe. Y lo mismo nosotros. No es lo mismo decir que sí y nunca ir, a ponernos a caminar, a empezar a poner preceptos bíblicos por obra, a abandonar pecados, quizá trastabillando, quizá renegando, pero finalmente en fe y obediencia vamos viendo la bendición de Dios sobre nosotros, ¿no? Y Dios lo manda a salir de su casa, pero Abraham no obedece a la perfección, decide llevarse a su papá, decide llevarse al hijo de su hermano, a Lot, se queda a mitad de camino, lo vimos, ¿verdad? Y retrasa la bendición de Dios, retrasa el llamado, el plan de Dios para su vida, porque no se mueve a Canaán hasta que su papá fallece, lo cual pudo haber tomado un buen número de años. Pero Abraham no se atreve a dar todo el paso completo. Dice: es que sí, ahora sí ya voy a obedecer bien. Esto no lo hace, medio deja la tierra, medio deja su casa, medio deja su parentela, y lo único que está haciendo es retrasar la bendición de Dios. Abraham se equivoca, Dios lo deja caminar, obviamente Dios lo salva, pero no sin vivir consecuencias, sin perder algo. Y esa es otra lección que aprende Abraham. Y entonces cuando aprende eso, Dios le vuelve a hablar. Aplica todo esto a tu vida, mi hermano, igual, porque así sucede con nosotros también. Y Dios no solo le da un mandato, sino que también le da una promesa. Eso también lo vimos la semana pasada. Acuérdate, Dios no va a quitarte algo para dejar un vacío. Si Dios te va a pedir algo, si Dios te va a quitar algo, es para darte algo mejor. Dios te dice: deja de confiar en mentira, deja de confiar en pecado, confía en la verdad y vas a ver una verdadera bendición, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? ¿Te acuerdas? Génesis 12 del 2 al 3, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham, sin antecedentes, sin una Biblia, cree a Dios a pesar de que su esposa es estéril, y finalmente vemos cómo van a surgir millones de israelitas. Entonces solo Dios puede hacer estas cosas, de lo imposible a algo posible. Y Abraham comienza este camino de medio obediencia, es lo que estamos viendo, ¿no? Aprendiendo aquí en la tierra de Canaán,
muere su papá, camina a Canaán, se lleva a su sobrino Lot. Dios no le había mandado eso, o sea, sigue sin obedecer. Y dice la palabra, leímos que llega hasta Siquem. Me gusta lo que dice ese lugar, Siquem. Vamos a estar viendo en qué significan los nombres, pero Siquem significa hombro, lo cual puede hablar de sustento. O sea, llega al sustento de Dios, llega donde está el hombre de Dios, hasta el encino de Moré. ¿Sabes qué significa Moré? Enseñanza, lluvia temprana. O sea, un lugar donde Dios le está fortaleciendo y un lugar donde Dios le está enseñando. Es bien importante la instrucción de Dios, gracia para fortalecer a Abraham, un lugar que nosotros necesitamos estar. Y vamos a ver cómo después va a regresar a un lugar cercano a ese. Pero entonces cuando llega a ese lugar, a Canaán, que finalmente obedece, Dios le vuelve a aparecer y le dice, aquí es Abraham, esta es la tierra que yo te voy a dar. Y vamos a ver a Abraham lo vimos haciendo algo por primera vez, ¿se acuerdan? Construye su primer altar. Abraham entiende algo ahí. Señor, lo más importante es que necesito un punto de contacto contigo, donde puedo ofrecerte mi vida, donde puedo ofrecerte lo que tengo. Tú me estás ofreciendo, yo estoy viendo cosas horizontales, pero realmente lo que tú me estás dando es algo vertical. Lo más valioso para mí es mi relación contigo, relación vertical. Eso es lo que está aprendiendo Abraham. Y vimos nosotros cómo también tenemos un altar en nuestro corazón y podemos estar ofreciendo puros sacrificios temporales, horizontales. Pero necesitamos ofrecer un sacrificio vertical, ofrecer nuestras vidas al Dios vivo. Y vimos lo importante de tener ese altar cuidado, no desarreglado, sino bien arreglado, fuego ardiendo en todo momento, limpiando las cenizas viejas y cada día poniendo leña y un nuevo sacrificio. O sea, cada día de nuestras vidas buscando al Señor en oración. No cada tercer día, no una vez por semana, todos los días buscando al Señor, todos los días teniendo ardiendo ese sacrificio. Y vemos a Abraham que sigue su camino y llega a otro lugar muy especial. Me encantó. Llegó a un monte al oriente de Betel. ¿Sabes qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Eso es impresionante porque Abraham aprende que la casa de Dios, ¿sabes dónde es? La casa de Dios es donde está Dios habitando. Y andar en la voluntad de Dios es caminar con Dios. Y ese es un lugar muy seguro. Ese es nuestro Betel. Abraham llega a ese lugar. Dice Génesis 12, 8 al 9. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, interesante, ahí planta su tienda. Ahí se establece en la casa de Dios. Es esa la tierra donde Dios anda. Acuérdate, si tú andas con Él, entonces estás en casa de Dios instalado. Pero pon atención, me gustó esto, porque primero hace el altar y después establece la tienda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner nuestro altar al Señor y después establecernos en ese lugar. Abraham aprende esto, aprende esta lección tan importante. Sí, este lugar es incómodo, es un lugar peligroso, no tengo un lugar fijo porque ando de lugar en lugar, pero mi casa eres tú, Señor. Donde tú estés, tú eres mi Betel. Porque vamos a ver más adelante cómo Abraham está esperando la ciudad que tiene fundamentos, hecha por Dios, por manos de Dios. Pero algo pasa, todo muy bien y va rumbo al Negev, ¿verdad? Negev se refiere al desierto, ¿verdad? Y como Dios le dice, todo padrísimo, algo sucede, pero Abraham recibe su primer prueba. ¿Y qué sucede? Reprueba. Hay hambre en la tierra, lo vimos, ¿no? Y en lugar de esperar en el Señor, ¿qué hace? Hace una decisión en su carne. Fíjate que quizá Lot, andando con él, su sobrino, que no tenía la fe de Abraham, a lo mejor le dice, oye tío, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos aquí en este lugar con pura tierra? Mira, ya hay mucha hambre, mira, vámonos a Egipto. Allá vamos a encontrar, no sabemos, a lo mejor pasó por traer a Lot cuando no debería traer a Lot con él. Y Dios, vimos que en el área del desierto, Dios quiere limpiarnos para que llevemos más fruto. Dios quiere que perfeccionemos nuestra fe. Dios quiere que aprendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Decide depender de sí mismo, no del Señor. Y dice, ahí una frase bien importante en ese texto, dice, descendió Abraham, descendió. Y ese es un descenso muy triste, mis hermanos, y que nosotros tomamos cada vez que decidimos ir hacia nuestra carne, en lugar de subir, descendemos y descendemos. Desciende en Egipto. Egipto siempre representa nuestra vieja naturaleza. ¿Sabes qué otra cosa representa Egipto? Representa esclavitud, pecado, la carne, la autosuficiencia, la esclavitud. Entonces checa dónde estaba Abraham, altar, Betel, la casa de Dios. Dios le manda a un desierto para probarle, para fortalecer su fe, pero en lugar de regresar a fortalecerse a la casa de Dios, Abraham desciende a su viejo hombre, a la carnalidad,
a esclavizarse, otra vez a sus viejos hábitos, y vemos el resultado. Abraham comienza a recurrir a adulación, adula a su esposa. Esposa, estás muy bonita, entonces si vamos allá abajo, pues échame la balona, no diles que eres mi hermana. Mentira, hace uso de la mentira, termina poniendo en peligro la integridad de su esposa, la promesa de Dios. Un incrédulo lo reprende, deja que sus enemigos conozcan sus debilidades, lleno de temor, despreciando las bendiciones de Dios. ¿Te acuerdas? Todo eso lo vimos la semana pasada en Egipto, Abraham haciendo eso. En su misericordia Dios interviene, lo saca de ahí. Claro que Abraham lleva las consecuencias de su desobediencia. Porque, ¿qué crees? Dice que sale con criados y sale con muchos animales. Pero entre los criados, ¿quién crees que estaba? Agar. Agar es una egipcia que después esta Sarai le va a dar a Abraham, y de ella va a venir Ismael, el antepasado de todos los árabes, y va a ser un problema para toda la vida de la descendencia de Abraham. Entonces checa hasta dónde llegan las consecuencias de desobedecer. Y vemos a un Abraham regresando con mayor provisión, pero mira lo que le costó, ¿no? Él sabe que no ganó mucho, él sabe que al revés, estuvo a punto de perderlo todo. Si tan solo hubiera confiado en Dios, quizá Dios le hubiera dado eso y mucho más. Hubiera crecido en su fe, se hubiera convertido en un mejor hombre, no en un cínico y ventajoso. Porque no todo lo que brilla es oro, mis hermanos. Porque lo que vimos la semana pasada y nos quedamos ahí, finalmente Abraham regresa por donde vino. Tuvo que regresar al lugar donde Dios lo había mandado estar. Y probablemente el hambre seguía en Canaán, pero no importa, ahí es donde Dios lo quería. Y la semana pasada vimos eso, el descenso de Abraham, cómo Abraham descendió. Pero el día de hoy vamos a ver el ascenso de Abraham, lo que tuvo que aprender Abraham, lo que le costó regresar. Y por eso hoy titulé este mensaje: no retrases el llamado de Dios en tu vida y no detengas sus bendiciones, parte 2. Esta es la segunda parte. La primera parte vimos el descenso de Abraham y ahorita vamos a ver su ascenso. Es el retorno de Abraham, una vuelta en U, como le llamamos, la vuelta en U de la vergüenza y la derrota. Abraham regresa con la frente abajo. Checa el primer punto. Dice, en Abraham aprendemos que descender es fácil, pero no así el ascenso o ascender. Dice el versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Checa, aparte de eso, ¿no? Por pura gracia y misericordia, Dios socorre a Abraham, lo saca del problema, regresa avergonzado, en derrota, en el lugar que Dios le había dicho que fuera. Pero vemos esta vuelta en U de la vergüenza. Déjame ver si veo aquí. Acá está. Y vemos ahí en el mapita, rápidamente. ¿Ves ahí el mapa, por favor? Aquí está. Aquí está. ¿Verdad? De acá viene y regresa la vuelta en U y regresa otra vez hacia esta área. Pero menciona el detalle. Dice el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Dices, órale, qué padre. Pero ¿qué crees? La palabra riquísimo es interesante. Es una palabra hebrea que se llama, es la palabra kabad en hebreo. Pero esta palabra tiene dos sentidos. Y en un sentido malo se refiere a sentir peso. O sea, algo severo, abrumador, agravado. Pero en un sentido bueno sí habla de hacerse rico y honorable. Por ejemplo, Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado, kabad, sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado, otra vez, kabad, sobre mí. Es esta palabra. Y yo creo que viendo el contexto así es como se sentía Abraham. Como cuando David en su codicia obtuvo, por ejemplo, a Betsabé, la esposa de uno de sus mejores amigos, pero le fue gran peso, aunque la obtuvo porque la codició. Entonces vemos que no es un sentido positivo. El costo de las riquezas que este Abraham tenía con él era un peso para Abraham, porque nosotros lo vimos. La relación con su esposa no creo que haya sido la misma, la lastimó. Su relación con Dios igual la lastimó. En este capítulo vamos a ver que su relación con su sobrino Lot igual se fue deteriorando. Entonces Abraham venía con todas estas cosas en su mente. Se sentía agobiado, con una carga pesada, viendo todas esas cosas. Y lo mismo nosotros, ¿no? La Biblia nos enseña que nosotros podemos sentirnos igual cuando rechazamos la verdad. Y cuando andamos por un camino que Dios no nos manda y tenemos que comer el fruto amargo de vivir a nuestra manera. Hay un fruto amargo por vivir a nuestra manera. Es lo que dice Proverbios. Mira,
Proverbios 1, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso nos enseña la Biblia. No son las cosas materiales lo que nos hacen felices. Abraham venía con todas esas cosas. No es las cosas materiales lo que nos da verdadera seguridad y plenitud, es Dios. Es la bendición de Dios la que no haya tristeza con ella. Mira lo que dice Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios le da riquezas, bienes, honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad, mal doloroso. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, ese es un don de Dios. Eclesiastés 3:13. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Otra vez, Proverbios 10. No, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces estamos viendo a un Abraham que está teniendo un mal momento, mis hermanos. Consiguió lo que consiguió a costa de su incredulidad, de su astucia, de su autosuficiencia, pero sin la facultad de disfrutarlo. Cuando Dios le pudo haber dado eso y mucho más, y pudo haber añadido a su vida bendiciones. Porque miren lo que dice el versículo 3a. Y volvió por sus jornadas. Piensa Abraham en Egipto regresando por sus jornadas. ¿Cómo se fue de ida? Como resbaladilla. Llegó hasta Egipto. Pero de regreso tuvo que volver por jornadas. ¿Sabes qué significa eso? Que tuvo que regresar a un paso lento y pesado. Y eso es una enseñanza. Irnos por las tortas, mis hermanos, agarrar monte es fácil. Nomás nos toca dejarnos arrastrar o dejarnos empujar por nuestra naturaleza pecaminosa. Nomás nos toca dejarnos deslumbrar por un plato de frijoles. Porque es que tengo hambre, pues es que tengo ganas. Y abandonar la casa de nuestro Padre, la casa de pan, donde están los manjares verdaderos. Y jornada se refiere a esto, a etapas, pasos largos, lentos, que cuestan. Y eso no fue lo que Dios pensó para Abraham. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros, mis hermanos. Dios nos da pruebas para que crezcamos. Y cuando estamos en pruebas, Dios camina con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento, salimos fortalecidos, salimos más maduros. Pero esto es diferente. Estas son las consecuencias de una mala cabeza. Son consecuencias de nuestra necedad, de pecados. Y las consecuencias de nuestra rebeldía son diferentes. Es pérdida de tiempo, de recursos. El cansancio que Dios no nos quería dar de recorrer un camino en el que Dios no nos puso. Dios había trazado otro camino para nosotros. Igual Dios nos da gracia para salir de ahí. Pero dependiendo de lo rápido que nos resbalamos y de lo profundo que cavamos el hoyo, va a ser el regreso. Nunca te olvides de eso, para que cuando estés frente al pecado lo pienses 2 veces. Si eres un hijo de Dios no te vas a perder, no, pero te va a costar trabajo regresar, y mucho. Lo has visto. Estar excavando otra vez, estar recorriendo el camino de regreso por jornadas, pesadamente. Y dice el versículo 3b, desde el Negev. Eso me gustó. ¿Te acuerdas qué es el Negev? El desierto. Finalmente, Abraham tuvo que regresar al desierto que Dios no había mandado. Nuestra tendencia es huir del desierto, en el cual Dios nos quiere limpiar para que llevemos más fruto, para que aprendamos a depender del Señor. Pero nosotros lo que hacemos cuando vemos la prueba es querer salir de ahí, querer correr a nuestra vieja vida, y descendemos. Pero igual en el ascenso tenemos que regresar al desierto. Qué diferente hubiera sido si Abraham espera en fe, si espera su tiempo en el desierto. Lo habría utilizado para crecer en paciencia, en fe. No habría tenido que recorrer estas jornadas tan pesadas para finalmente regresar al lugar donde Dios lo quería. Por ejemplo, cuando alguien cae de algún ministerio, es triste. Cuando alguien desprecia lo que Dios le ha dado por entregarse a su carnalidad. Cuando alguien decide que quiere vacaciones de Dios o de la iglesia. Ay, qué cansado servir al Señor, qué cansado tener que estar leyendo, quiero vacaciones de Cristo. See you later. No existen tales vacaciones, son una trampa. Solo hay esclavitud. ¿Cuánto le toma a esa persona regresar, mi hermano? Alguien que haya caído en adulterio, en situaciones, ¿cuánto le toma regresar a donde Dios le tenía antes, cuando Dios ya le estaba levantando? Tristemente hay gente que ya no vuelve. Por eso, si vas descendiendo, mejor busca arrepentimiento cuanto antes, mi hermano. Confiesa,
pide misericordia y comienza tu camino de regreso cuanto antes, porque entre más rápido empieces, menos jornadas pesadas te va a tomar para regresar. Génesis 13, entonces dice que va por sus jornadas hacia el Negev y llega ¿a dónde? Hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Qué es Betel otra vez, mi hermano? Casa de Dios. Regresa al lugar de donde nunca debió haberse apartado. Mira, vamos a ver el mapito otra vez, lo puse ahí, pero aquí está, regresa aquí Siquem, por acá está Betel también, acá abajo, por acá abajo. Este lugar es bien, bien importante. Versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Así es la misericordia de Dios, mi hermano, nueva cada mañana. Y ahí está el Señor esperándonos pacientemente como al hijo pródigo. Pero Abraham regresa a Betel, a la casa de Dios. ¿Y sabes qué es lo primero que hace? Hacer lo que tú y yo debemos hacer cuando de pronto caemos, cuando confesamos y nos arrepentimos. ¿Sabes qué es lo que hace? Procura su comunión con Dios. Porque es lo primero que se rompe. Lo primero que hace Abraham, ¿sabes qué es? Voy directamente hacia el punto de encuentro con mi Señor. Voy a poner en orden ese altar que seguramente dejó abandonado, porque ya no estaba orando, porque ya no estaba en la palabra, porque dejó de ir a la iglesia, etcétera. El lugar de privilegio que Dios le había concedido, lo vuelve a acomodar, acomoda las piedritas, la tierra, vuelve a poner leña, fuego nuevo y otra vez. Mi hermano, necesitamos estar en fuego por el Señor, no podemos estar apáticos. ¿Y qué sucede? Reensambla su tienda y vuelve a invocar al que nunca debió haber dejado de invocar, al Señor. Qué lindo, ¿verdad? No tenemos que olvidar nunca nuestra más alta prioridad, mis hermanos. Dios es nuestra más alta prioridad en cualquier, seas soltero, seas casado, tu más alta prioridad es Dios. Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijas? Con todo tu corazón, voluntad, toda tu alma, tu ser, emociones, lo que eres, tus fuerzas, recursos, con toda tu mente, pensamiento, todo esto. Si tú dejas de lado este mandamiento más importante, tu vida va a estar en un desequilibrio. No le vas a encontrar ni pies ni cabeza y entonces vas a estar descendiendo. Por eso retoma tu relación con Dios. Retoma tu relación con la iglesia, por eso a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante para tu vida. Y por lo mismo es lo más atacado por Satanás, porque no quiere que te levantes. Y sí hay desiertos, hay pruebas delante de ti, pero entonces espera en fe. Recorre con fe y paciencia ese desierto porque no estás solo. Porque si te sales de ahí y te vas por tu carne, vas a recorrer un camino que de todos modos vas a tener que recorrer de regreso. No evites los desiertos, no evites las pruebas. Sin fe es imposible agradar a Dios. En tu carne nomás te vas a perder. Abraham aprendió otra cosa aquí, mi hermano. Esto es lo que estamos viendo. ¿Cómo quieres aprender tú? ¿Como Abraham? ¿Así a la fuerza? ¿O quieres aprender de Abraham para que no te pase lo mismo? Porque es hermoso ver la fidelidad de Dios, su misericordia. Dios no le da lo que merece a Abraham, le da gracia. Igual con nosotros. Pero no tienes que ir por ese camino. Si en verdad eres hijo de Dios, por su gracia te va a llevar al lugar donde Él quiere. Pero tú decides cómo llegar. Cansado, descaderado, despeinado por desobediente, o caminar fielmente con Él. Y va a estar lleno de gozo y bendiciones. Viene mi segundo punto. En Abraham aprendemos que la carne y el espíritu no se llevan. Dice el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y ahí vemos nuestro amigo Lot, ¿verdad? Le dice Heriberto el elotito, ¿verdad? Dios no le había dicho a Abraham que llevara con él a Lot, pero todavía seguía con él. Dios le había hecho una promesa a Abraham, no a Lot. Y como te dije, probablemente Lot tuvo mucho que ver para estas malas decisiones con Abraham. Abraham está donde debía estar, pero finalmente haciendo lo que debe hacer, pero todavía hay algo ahí fuera del lugar en la vida de Abraham en cuanto a su llamado. Lo mismo pasa en nosotros, mis hermanos. Muchas veces queremos conservar algo en nuestro caminar con Dios que de por sí vamos a perder, que Dios no quiere con nosotros. Estamos abrazando algún hábito. Estamos abrazando alguna adicción, alguna amistad incrédula que sabemos que es dañina, que no debemos conservar.
O sencillamente conservamos peso extra, traemos peso extra que no necesitamos. Nuestra vida cristiana ya es suficientemente complicada, mi hermano, para pretender vivir la vida cristiana de otro. Cada uno de nosotros somos independientes. En este caso, Abraham tenía que estar cargando con Lot, quien no creía. La fe, acuérdate, la adopción, ser hijos de Dios, eso es individual. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y cada persona vamos a ser responsables delante de Dios de lo que Él nos haya revelado. Y Lot ya tenía tiempo con su tío Abraham. Y vemos que sí afectó un poco la fe del tío, de su tío a Lot. Pero Lot no caminó como Abraham. Caminó en su propio consejo, en sus propias fuerzas. Ahorita lo vamos a ver. Lot quiso servir a Dios desde la mitad, queriendo amar su propio consejo y amar a Dios, y eso no es posible. Dice el versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Entonces en la tierra, o sea, había cosas que hacían más difícil el estar ahí. Y checa, Abraham trata de mantener cierta línea, trata de mantener cierta distancia entre él y su sobrino, pero llega el momento en que sus ganados se mezclan de ser tantos y comienza a causar problemas. Me imagino que los siervos de Lot están diciendo, hey, tus vacas están comiendo el pasto de las mías, no, o yo ya había estado en este lugar, ya había escogido, ¿por qué te estás poniendo ahí? Etcétera. Pero esto yo creo que nos da una ilustración espiritual, mi hermano. Abraham en este momento piensa cómo está en su corazón y en su mente. Viene de Egipto golpeado, viene de Egipto humillado, viene seguramente pensando en su primer lección. Pero vemos a un Lot, un hombre para el que lo espiritual no significaba nada. Vemos en Lot un hombre carnal. Entonces vemos por ahí a un hombre espiritual a quien Dios le habló, disciplinado por Dios y queriendo caminar, pero vemos a un Lot que sigue en su propio consejo y nos da esta imagen. La carne y el espíritu no se llevan entre sí, no pueden habitar juntos, no hay lugar para ambos en tu vida. Sí es cierto, la Biblia habla de gente carnal, pero no pienses que es algo normal y es algo muy peligroso, porque alguien carnal y alguien inconverso se parecen mucho y solo Dios sabe la diferencia. Entonces la carne y el espíritu no se llevan entre sí, no cohabitan. Dice Gálatas 5, 16 al 17, por eso les digo, dejen que el espíritu los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Te fijas? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, obviamente, cuando le das lugar a la carne. Y te voy a decir algo, este tipo de conflictos no son del todo malos. Si hay conflicto dentro de ti entre el espíritu y en la carne, eso es algo bueno porque indica que hay vida nueva en ti, indica que el Espíritu Santo está en ti, indica que no estás cómodo o conforme con tu vida entregado a tu naturaleza pecaminosa, porque el no creyente no tiene ese conflicto. El no creyente vive entregado, vive arrastrado por su naturaleza pecaminosa y así todos anduvimos antes de Cristo como cochino en el lodo, ¿no? Como hemos dicho. Pero es algo bueno, mis hermanos, cuando comenzamos a estar incomodados por la verdad. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón, cuando escuchamos la Biblia, cuando la abrimos y taladra nuestros corazones, la verdad, cuando el Espíritu Santo nos comienza a convencer de pecado, deja esto, Chuy, abandona esto, no necesitas esto, déjame guiarte, déjame fortalecerte. Y ya no te sientes cómodo en el lodo como antes. Y mira lo que hace Abraham, y eso nos da mucha luz. Y tengo mi inciso A, checa, la respuesta de Abraham entre el conflicto con su sobrino fue espiritual basado en lo eterno. Mira lo que hace Abraham, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En primer lugar, Abraham toma la iniciativa. De alguna manera entiende de dónde vienen estos altercados. O sea, no se trata de hambre en la tierra, ya no se trata de peligros. Abraham ha entendido, se trata de que he desobedecido a Dios. Y el mejor bien que podemos hacer en nuestra familia extendida es orar por ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que está viendo Abraham con Lot. Si son nuestros padres, hay que darles honra y respeto, ayudarlos en la medida de lo posible, pero dejarlos en las manos de Dios.
Muchas veces la manera de evitar el conflicto es hacer lo que hizo Abraham, soltando, dejando de meter las manos entre ellos y las circunstancias y confiar en que Dios sabe más. Abraham toma la iniciativa. Checa el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, finalmente Abraham entiende. Pero mira lo que hace. No le dice, Lot, ¿sabes qué? Me equivoqué. Vete de aquí porque esta es mi tierra, ¿eh? Dios me la dio. Y qué mal me estás pagando, ¿eh? Porque cuando yo te traje eras un pobre que no tenías nada. Y mira, ahora tienes tanta riqueza. No, no le está diciendo eso a Abraham, a Lot. Porque le está dando una respuesta espiritual, mi hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo nosotros debemos actuar cuando hay conflicto. Filipenses 2, 3 al 5. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y Abraham viene de aprender esta lección tan difícil y ahora entiende, Señor, lo que tú me estás ofreciendo va más allá de esta tierra. Es algo que toda mi vida y en este mundo no me va a alcanzar ni para ver ni para disfrutar. O sea, lo que me estás ofreciendo, Dios, está fuera de aquí. Mira lo que dice la palabra, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Checa el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Después de la disciplina, seguramente Abraham estaría meditando en sus caminos. No estaría en el mismo canal que Lot. Al haber visto la riqueza que sacó de Egipto, que para tampoco le ayudó, al contrario, que se le convirtió en un peso. Al ver a su esposa a salvo, al ver la misericordia de Dios, al ver la riqueza de su altar, el gozo de estar en Betel, en casa de Dios otra vez. Ya los ojos de Abraham no estaban aquí, mi hermano. ¿Y sabes por qué Abraham deja escoger a Lot? Porque Abraham ya había escogido. Ya había escogido a su Señor. Por eso a Lot le dice, Lot, agarra lo que quieras. Toma lo que quieras, yo ya escogí, porque lo mío no me lo van a quitar nadie. Hoy entiendo, Lot, le dice, apártate de mí, no puedo seguir a la mitad, no debo, solo he encontrado tropiezo, solo me he salido del camino que Dios tiene para mí, me ha hecho más lento el camino que tiene Dios para mí por mis malas decisiones, he batallado más, ya no más, Lot. Eso lo debía haber hecho desde un principio, cuando Dios me dijo que saliera de mi casa y mi parentela. Otro gallo me hubiera cantado. Pero es bien hermoso, mis hermanos, ver la mano de Dios en nuestras vidas. Ver su misericordia cada mañana. Como aunque nosotros demos 1000 pasos lejos de Él, en el primer paso que damos de regreso, dando la vuelta, el Señor ya nos está esperando. Y Abraham le dice a Lot, apártate de mí. Y te voy a decir algo, tú también le puedes decir lo mismo a tu carne. Abraham, checa, no se aleja de Lot, le pide a Lot que se aleje de él. ¿Por qué? Porque el que no estaba invitado era Lot, no Abraham. Igual tu carne, si tú ya te rendiste al Señor, si la naturaleza pecaminosa deja de ser la dueña y señora en tu vida y es tu enemiga, es invasora en ti, no tiene nada que estar haciendo contigo y tú le puedes decir, vete, no tienes parte ni suerte en mi corazón. Yo soy templo vivo del Espíritu Santo, le pertenezco al Señor, fui comprado. Tú eres invasora, no perteneces aquí, vete. ¿Y cómo sucede? Lo acabamos de ver en el versículo de Gálatas. Nos toca, mis hermanos, no nos toca pelear contra la carne, no nos toca estar peleando y ahora sí me voy a esforzar para pelear contra esto. No, nos toca decirle solamente vete y seguir el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué implica esto de decirle vete? Bueno, obviamente dejar de satisfacer tus deseos egoístas. Si te gozabas en el chisme, dejar de chismear. Si te gozabas en la lujuria, dejar de ser lujurioso. Si te gozabas en ser corajudo, dejar de ser corajudo. Y simplemente no solo dejar un vacío, tomar todas las oportunidades que Dios te da en oración, en devociones, en la iglesia. ¿Qué dice el texto? ¿Te acuerdas? Gálatas 5:16. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si tú dejas lugar al Espíritu Santo y le das el control, dice, entonces no te dejarás llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas lo dice en la NBI así: vivan por el Espíritu y entonces, como resultado,
Cuando tú estés en el lugar correcto, en Betel, cuidando tu altar, no seguirás los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mira Romanos, está algo, pero nos ayuda mucho, nos da esta idea. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto ya pasó. Si estás en Cristo y eres nueva criatura, ya pasó, no tienes cadenas en las manos. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Entonces lo primero que tienes que pensar es ese rollo de que no puedo, es imposible. Eso no existe para el cristiano. No existe, porque Dios ya nos hizo libres. Versículo 4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, ¿te fijas? Dominio o control. Tú le das el control al Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, si eres cristiano, permitir que la naturaleza pecaminosa te controle la mente lleva a la muerte. Eso es algo que tú permites. Tú estás diciendo, Lot, sigue aquí conmigo porque me es muy difícil que te vayas. Pero le puedes decir a Lot, fuera de aquí. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios de vez en cuando. No dice eso, ¿verdad? Dice siempre. Siempre es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa de vez en cuando pueden agradar a Dios, ¿no? ¿Qué dice? Nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, sino que son controlados por el Espíritu. Si es que hay una condición, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces solo tienes que hacer lo que hizo Abraham. Apártate de mí. Vas a la izquierda, yo voy al contrario. O sea, nada tengo que estar viendo, y ahora sí lo voy a vencer, no. Voy hacia el otro lado contrario. Y para este punto vemos a un Abraham, viéndolo desde este punto de seres humanos, Abraham ya había escogido. ¿Qué hay de ti? Muchos de tus altercados con otra gente tienen que ver con estos deseos egoístas también. Hablando ya de la pelea que había entre Abraham y Lot. ¿Por qué? Por buscar lo tuyo. Porque no has escogido lo eterno. Pasa lo que dice en Santiago. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? No es que no se lavó los dientes, no es que no le gusta usar cierto tipo de ropa, no es que hable medio raro y me cae gordo, no. Mira lo que dice aquí. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Es tu naturaleza pecaminosa. Desean lo que no tienen, traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Entonces la lección de Abraham en Egipto, ¿sabes? Le ayudó a entender esto. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Fue capaz de renunciar, de soltar, de dejar sus derechos a un lado. Porque esta es otra cosa que aprendemos de Abraham, mis hermanos. Abraham fue caracterizado por las cosas a las que renunció. Y por eso Dios lo bendijo. Más que las cosas que él agarró por su propia parte, a las cosas que él renunció. Y cuando nosotros somos caracterizados precisamente por lo contrario, exigir nuestros derechos, somos caracterizados porque agarramos nuestros derechos como un perro con su hueso y no lo soltamos, ¿no? Pero vamos a observar que la vida de Abraham fue renunciar. Pero te vas a dar cuenta que mientras más renunciaba Abraham, más recibía. Y esa es la vida del creyente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar por una renunciación, renunciar a nosotros mismos, dándole un voto de confianza al que promete. Porque la palabra dice que Él tiene lo nuestro guardado, lo que no nos va a ser quitado. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Mateo 19. Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, que eso viene, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Está hablándole a sus discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Te fijas? Renunciar. Jesús lo dijo así, Juan. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y el que sirve a Dios está renunciando. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora vamos a ver la respuesta de Lot. Checa. Carnal y basada en lo temporal. Y dice versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Dónde tenía los ojos Abraham puestos, mis hermanos? En el Señor. Y le dice Lot, ¿sabes qué? Tú escoge. No me interesa, yo ya escogí. ¿Pero qué hace Lot? Alza sus ojitos lindos, pero no los sube lo suficiente, mi hermano, sino que los enfoca en lo temporal. La llanura del Jordán. O sea, que tierra que se riega solita cuando el río se desborda del Jordán. O sea, un paraíso terrenal. Y hasta ahí vamos bien, pero mira lo que dice, versículo 10. Como la tierra de Egipto. ¿Ya te sonó esa palabra, Egipto? En la dirección de Zoar. ¿Dónde acaba de estar Abraham? ¿Dónde acaba de estar él con Abraham? Pero checa otra cosa peor. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, ¿qué se quedó en el corazón de Lot? Lot nunca quiso irse de Egipto. Le debe haber dicho ahora, este menso se hubiera quedado ahí. ¿Qué representa Egipto, mi hermano? Carnalidad, esclavitud, autosuficiencia, el aquí y el ahora. Mira el mapita rápidamente. Mapita, aquí está otra vez. Regresa, acá está Zoar. Esta parte, perdón, no, Zoar no. Acá está la parte donde él escoge. Acá estaba el río Jordán. Pero esta manchita que ves aquí es por donde estaba Sodoma y Gomorra. Ahora ya no está Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué es este charquito que se ve chiquito aquí? Se llama el Mar Muerto. El Mar Muerto. Es interesante. Ese lugar era un lugar hermoso, pero estaba habitado por gente muy mala, que Dios tuvo que destruir ese lugar, lo vamos a estar viendo. Pero hoy en día, en ese lugar está el Mar Muerto. ¿Qué es el Mar Muerto? Pues más que un mar, es un lago salado que está recibiendo agua constantemente, pero no sale agua de él. ¿Y sabes qué hace que ese lugar se le llame así? Tiene tantos minerales que no es posible que se dé la vida en ese lugar. No hay peces, no hay ningún tipo de vida. Es un lugar totalmente estéril. Y ahora es también desértico. En eso se convirtió. No era así, pero en eso se convirtió. Y así es todo lo que vemos, mis hermanos. Es una buena enseñanza. Todo lo que vemos es temporal. Se puede ver al principio bien hermoso, pero en realidad nada de lo que ves es eterno. La posesión más hermosa se desgasta y si se rompe, queda inservible, ya no vale nada. Por eso la Biblia nos dice a los creyentes, 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Lot era un hombre no regenerado, guiado por su naturaleza pecaminosa, sus pasiones y deseos. Él solamente ve lo más conveniente para él, lo que está más padre, lo que más me gusta. Lo eterno no me interesa. Dice 1 Corintios 2, los que no son espirituales no pueden recibir verdades de parte del Espíritu de Dios. Checa cómo le suena. Todo le suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea que para este momento Lot dijo, no, este Abraham está demasiado loquito. Quién sabe, ya se le fue la onda. Quién sabe en qué está pensando. Versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y la realidad es que era un lugar hermoso, mi hermano. Pero ¿qué estaba viendo Dios? Que era un lugar que iba a dejar de existir. No iba a quedarse para allá. Por eso la Biblia dice, el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo, deja de estar mirando para allá como Lot. Deja de estarte deslumbrando y de estar invirtiendo en puras cosas temporales. Sí, se ven hermosos, así como se veía ese lugar por Sodoma y Gomorra, pero van a dejar de existir. Por eso te quito esto, te quito aquello, por eso te cierro puertas, por eso permito cosas en tu vida para que aprendas que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace mi voluntad permanece para siempre. Quiero que compruebes que mis pensamientos son de bien para ti y no de mal, porque Lot bien pronto lo iba a estar perdiendo todo por solamente ver lo temporal. Ese es el problema con tener una vista corta, que no cruza más allá del aquí y del ahora, por dejarnos deslumbrar por lo temporal. Versículo 11, entonces Lot escogió
para sí. ¿Te chicas? Escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. O sea, Lot escoge para sí, decide yo quiero lo mío hoy. Abraham renuncia a todo lo que pudo desear porque los dos tenían diferente visión. Dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán. O sea, Abraham prefirió seguir siendo extranjero, peregrino, quedar como loco a los ojos de Lot, quizá, no sabemos. Pero él ya sabía dónde estaba su lugar. Pero checa lo que hace Lot. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso es lo que hace nuestra carne, mis hermanos. Lot sabía lo que había en Sodoma y Gomorra. Por eso no le importó. Y es lo que va haciendo nuestra carne. Sutilmente, poco a poco se fue jalando para allá. Pues sí, están mal esa gente, pero yo puedo estar en el fuego y no quemarme las manos. A lo mejor eso pensó, ¿no? O a lo mejor se autoengañó. Es que ¿quién va a ser luz para estos pobres hombres? Dios me quiere utilizar ahí. No sé. Pero le pasó a Lot lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Comenzó escuchando. Aquí está bonito, está padre. Tiene buen gusto. Comenzó a andar en sus caminos y termina en silla de escarnecedores, porque más adelante lo vamos a ver que está en las puertas de Sodoma. ¿Sabes qué significa eso? Que ella era un hombre de influencia en el lugar. Lot terminó involucrado en Sodoma profundamente. Sus hijas ya se iban a casar con la gente de ese lugar. Tristemente, Lot tiene que salir en pijamas. Pierde a su esposa, pierde sus inversiones, pierde todo. Antes no perdió su vida. ¿Y sabes por qué no perdió su vida Lot? Gracias a las oraciones de Abraham. Porque la oración del justo puede mucho. Por eso, ten cuidado, mi hermano, en no abandonar lo que tienes que abandonar y en estar alimentando esos deseos. Cuidado con estar anhelando todo el tiempo las cosas de este mundo y menospreciando las cosas eternas. Es algo sutil, paso a paso hasta quedar atrapado a Lot en una cultura que nada tenía que ver con su padre, con su tío Abraham. Para Lot hubiera sido suficiente el ver el tipo de gente que había ahí, el tipo de negocios que se hacían, la manera de vivir de esa gente para decir, ¿sabes qué? No soy de aquí, no voy a estar con mi tío Abraham, pero al menos aprendí algo de él. Tienes que pensar a quién perteneces. Ahora mira lo que va a pasar si tú decides con todo tu corazón creer a Dios y caminar en fe con Él. Y decirle a tu naturaleza pecaminosa, vete, aléjate de mí. Mi tercer punto y último, una vida consagrada al Señor es una puerta abierta a ver su guía y bendiciones. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, después de este largo camino de Abraham, de medio obediencia, Dios en su gracia remueve el último obstáculo. ¿Te acuerdas? Lot era el último obstáculo para Abraham. Y finalmente Abraham queda en la posición en la que Dios le pidió que estuviera desde la primera vez, desde años antes. Y entonces Dios ya le puede bendecir libremente. Obviamente Abraham ya tiene un corazón trabajado, ya está más humilde después de la disciplina y entonces Dios le vuelve a hablar a Abraham. Pero ahora Abraham puede escucharlo con mayor atención. Puede entender mejor los caminos de Dios, puede confiar más en el Señor, porque Dios lo está formando. Obviamente no es el final porque queda mucho trecho para que Abraham todavía tiene que recorrer y aprender, así como nosotros, mis hermanos, nosotros vamos a terminar hasta que Cristo venga por nosotros, por su iglesia o que nosotros vayamos a Él. Llega a la tierra de Canaán, pero ahora sí, ya había dejado su casa y su parentela. O sea, la primera vez vemos a Dios que le llama y le promete, la segunda vez lo confirma, pero esta tercera vez es interesante, reafirma su promesa de una manera hermosa. O sea, Abraham, ahora sí ya pasaste el primer grado. Todavía te faltan otros 20, pero no sé cuántos, pero ya pasaste ahora sí el primero, el otro lo reprobaste, ya entendiste, y ahora ahí te va Abraham. Checa versículo 14, me encantó. ¿Quién le dice a Abraham? Jehová, alza tus ojos. Me encanta. Lot levantó sus ojos, pero aquí Dios le dice a Abraham, alza tus ojos, levanta tu mirada. Ya no el corazón perverso y engañoso de Abraham, sino es el Señor levantando su cabeza, dándole ojos para ver. Eso es hermoso, mis hermanos. Cuando Dios nos da ojos espirituales, cuando ya Dios nos da otra perspectiva, cuando nos enseña lo que es valioso, cuando comenzamos a amar sus tesoros, lo eterno, lo que nadie nos quitará. Qué diferente, mi hermano, cuando es Dios el que levanta nuestra mirada y nos hace ver y nos empieza a dar un panorama completo.
Porque cuando es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra codicia, incitándonos a ver por lo nuestro y tomar lo temporal, siempre está mal. Pero me encanta Abraham. Abraham, ¿sabes qué decidió hacer? Tomó una posición de humildad y Dios le levantó la cabeza. Mira lo que dice la palabra. El que es el mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Primera de Pedro. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, renuncien. Eso es lo que hizo Abraham, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque causa ansiedad el renunciar, pero echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Porque aparentemente Lot fue el ganón, ¿no? Pero a los ojos de Dios no fue así. Porque a los ojos del mundo los malos son los que ganan. Pero mira lo que pasa a los ojos de Dios. Vamos a leer una parte nada más. Dice Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú puedes leer todo el Salmo, está padrísimo. Versículo 14c dice, Dios levanta su cabeza y le dice, mira el lugar donde estás. Desde el lugar donde estás, checa eso, hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente. O sea, desde tu humillación, Abraham, desde ahí de donde estás, desde el piso, desde este altar donde estás postrado mirando al piso, yo te levanto tu cara y sabes que voltea para allá, para acá, para allá y para allá. Desde donde eres extranjero y peregrino. No te voy a dar un lugar hermoso que luego va a ser destruido. Mira, esto es lo que tengo para ti. Versículo 15, porque toda la tierra que ves, incluyendo ese lugar, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, no va a ser un lugar que parece el huerto de Jehová y que va a dejar de ser. Es una tierra que te doy. Y yo soy el que hace que exista todo lo que existe y hace todo nuevo lo que ya no sirve. Donde voy a hacer cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Y eso te lo estoy prometiendo. Te estoy hablando, Abraham, de algo eterno. Te estoy hablando, calvariano, de que Dios nos promete cosas eternas. Versículo 16, y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Abraham, mi promesa para ti no es para los 170 años que vas a vivir. Dice la Escritura, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Abraham, eres polvo. Tu descendencia la voy a hacer crecer como polvo, pero voy a dejar mis huellas impresas en ustedes. Voy a marcar mi camino hacia Jesucristo, el Salvador del mundo. Mi promesa, Abraham, va más allá de lo que tus ojos mortales pueden ver, de lo que tu vida mortal puede alcanzar, porque Abraham no iba a ver muchas de estas cosas en su vida mortal. Y ese es nuestro Dios, mis hermanos. Esas son las promesas que tenemos en Cristo y nuestra riqueza. Nos urge, necesitamos conocer a nuestro Dios. No podemos seguir tan distraídos en las cosas de este mundo que no nos dejan ver lo que verdaderamente es nuestro. Abraham lo pudo ver, por eso pudo entregarle a Dios a su hijo, al hijo de la promesa. Tenemos que ver lo que tenemos en Cristo hoy, el Espíritu Santo, que es nuestra promesa, el adelanto del cielo. Mira lo que dice el verso 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Qué significa eso, mi hermano? Me encantó. No tenemos dos vidas aquí para servir al Señor. Pero si estamos aquí, tenemos un propósito para estar aquí, mis hermanos. Aprender muchas cosas. Tenemos que aprender que este mundo es injusto y temporal. Pero aquí tenemos que estar para que aprendamos que nuestra verdadera plenitud, gozo y esperanza no es la bolsa de valores, no es un nuevo gobierno, no es una cuenta de banco, no es un diploma, una carrera, no es un sueldo más grande. Dios nos pone a recorrer este camino como extranjeros y peregrinos para que aprendamos a estar llenos de esperanza, para que aprendamos a esperar a nuestro Rey que está listo para manifestar todo su poder y establecer su reino de justicia. Porque así como no podemos agradar a Dios sin fe, nosotros jamás podremos vivir al máximo en este mundo temporal sin una percepción eterna, sin una perspectiva de quién es Dios, lo que Él nos promete. Él es nuestro camino, Él es nuestro caminar, Él es nuestra posesión, Él es nuestra herencia, la parte que no nos será quitada.
Y no es un lugar, es lo que le está diciendo a Abraham. No es un lugar, ni tampoco es un espacio de tiempo. Es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y sí, Dios nos da aquí en este mundo. Por eso le dice, camina, recórrelo. Dios nos da este mundo y ¿sabes qué? Lo disfrutamos y lo agradecemos. Pero eso no es nuestra meta. No puede serlo. Mira lo que Pablo decía. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, no está diciendo que vivamos como weirdos, ¿no? Es que soy de otro mundo. No, es que Dios le está diciendo a Abraham, vive como un mayordomo fiel. Como alguien que sabe que se le ha confiado una vida, recursos, talentos, dones. Que todo eso no se convierta en tu ídolo o tu meta. Eso solamente es una oportunidad para invertir en lo eterno, para hacer tesoros en el cielo. Hasta que escuches de la voz de tu Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, recibe ahora sí lo que es tuyo. Y finalmente Abraham lo hace. Checa lo que hace Abraham, versículo 18. Una vez libre y habiendo comenzado otra vez, ahora sí su caminar y el llamado de Dios, sin su papá, sin su casa, sin su tierra, su parentela, sin Lot, y habiendo aprendido, habiendo sido humillado. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó ahí altar a Jehová otra vez. Checas, Hebrón, sociedad, compañía significa. Betel, casa de Dios, que estaba muy cerca. Es en ese circulito que está ahí en el mapa. ¿Puedes checarlo, por favor? Aquí en este circulito. Ahí están todos esos lugares. Siquem, cerca de Siquem, hombro, fortaleza. Termina haciendo su altar otra vez Abraham. Abraham escogió. Abraham creyó. ¿Qué hay de ti, de mí, mis hermanos? ¿Tendrás que seguir regresando por jornadas difíciles por no creer? ¿Tendrás que andar viviendo tu vida una y otra vez? ¿Seguir obedeciendo a medias para no ver la bendición de Dios? ¿Deteniendo su bendición? ¿O de una vez por todas obedecer? Y ponerte en la posición en la que Dios puede abrir las ventanas de los cielos para que veas tu realidad eterna. Piensa qué cosas tienes que abandonar, mis hermanos. Hay mucho por hacer como iglesia. Tenemos que responder a la palabra de Dios. Estamos escuchándola, es viva y eficaz. Quizás estás en un proceso de regresar, pues no te canses. Ve luego corriendo, acomoda esas piedritas, acomoda tu altar al Señor, invócalo, pero tienes que escoger de una vez, como Abraham. Porque entonces cuando te das cuenta que estás en un mundo temporal, quizá llegue enfermedad, quizá llegan pruebas bien difíciles, situaciones muy complicadas, pero tú puedes saber, estoy en la tierra de Canaán, estoy de paso y yo ya escogí. Y lo que Dios me está ofreciendo va mucho más allá de lo que yo vaya a vivir aquí. Es eterno. Escoge a Cristo, porque Cristo ya hizo provisión para nosotros. No tenemos que retrasar el llamado que Dios nos ha dado en Cristo, mis hermanos. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque eres muy bueno, Señor. Dios mío, no sé en qué situación estén mis hermanos, Señor. Si alguno anda todavía por Egipto. No sé, Señor, si alguno todavía traiga cargando a un Lot o su parentela, Señor, hablando hipotéticamente, Señor. Te pido que pueda hacer la decisión y de una vez decir, apártate de mí. Dios mío, te pido que nos ayudes, te pido que nos enseñes, Padre Santo. Dios mío, hay mucho por hacer como iglesia. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos tomar la responsabilidad que nos toca, Señor, y poder estar en fuego delante de ti, Dios, y poder estar sin distraernos. Dios, líbranos de ser Lot, Padre, teniendo nuestros ojos puestos en lo temporal, Señor, en una Sodoma y Gomorra que quizás se veían hermosos, se veían tierra de seguridad, una buena tierra para habitar y que no falte casa, comida y sustento, Señor, pero finalmente un lugar impío, un lugar donde no se respetaba tu nombre, Señor, y que terminó, Señor, siendo juzgado.
terminó siendo un lugar estéril, sin vida. Dios, ayúdanos, por favor, Señor, nuestro caminar en el Antiguo Testamento, nuestro caminar en la palabra de Dios. Ayúdanos a no poner pretextos, Señor. Ayúdanos a sencillamente levantarnos en fe, Dios, y caminar, Señor, porque es real. Tu palabra es real, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, por favor. Bendíceme a mí, Dios, te lo pido, Señor. Yo también, Señor, yo no estoy exento, Señor, y necesito de toda tu gracia, Padre. Pero te quiero invitar a eso, mi hermano. Si no has escogido, escoge. Renuncia. Señor, queremos renunciar y queremos escoger, Señor. Gracias por esta noche hermosa. Gracias por esta gente fiel que está hoy aquí, Dios, que escucha tu palabra. Gracias por aquellos que en línea han escuchado tu verdad también, Dios. Que estén aquellos que no hayan hecho una decisión por ti, que de una vez, Señor, rindan sus corazones, te entreguen sus vidas, Dios. Reciban vida nueva, Dios. Y puedan comenzar a entender las cosas eternas, así como Abraham, Señor. Por favor, Padre, líbranos de estar cargando, Señor, abrumadamente cosas que ni necesitábamos, Señor. Y ayúdanos a caminar en ti, Padre. Bendice a mis hermanos, por favor, bendice sus vidas. Señor, bendice tu iglesia, Señor, por favor. Bendice Calvary, Señor. Levanta Calvary, Señor, por favor. Levántanos, Padre, te necesitamos. Y bendice esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.